Hola, mi amor. Eh, bueno, este, vamos a continuar con el verbo to be, pero ahora lo vamos a usar en una manera diferente. Esta manera es en forma negativa y también lo vamos a utilizar para preguntar. Entonces, para preguntar lo puse en color azul y en forma negativa lo puse en color rojo. Entonces, vamos a suponer que a nosotros nos dicen, por ejemplo, nos hacen preguntas o si nosotros queremos hacer preguntas, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el verbo to be al revés. Por ejemplo, si yo quiero decir I am Juan Carlos Toledano, lo puedo escribir también como I am. Pero si quiero preguntar a alguien su nombre, lo voy a cambiar. El am se convierte en un are y el you se convierte en un y el I, perdón, se convierte en un you. Por ejemplo, si en español alguien te dice, ¿eres tú Panchita? Te están preguntando, están usando el verbo de ser, ¿eres tú Panchita? Y tú dices, no, yo soy Alejandra. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Si alguien te dice, o a mí me preguntan, ¿Are you Panchito? Yo le voy a decir, I am not Panchito. I am Juan Carlos Toledano. Entonces, si te das cuenta, I am se puede escribir también así, una I, una coma arriba y una M. Y significa lo mismo que I am. Es exactamente lo mismo, nada más que le quitamos la A y le ponemos una coma. En el pronombre que sigue, te van a preguntar, ¿Are you Carmen? Tú puedes decir, no, I am not Carmen. O no, I'm not Carmen. Este se pronuncia I am y este se pronuncia am. Pero es lo mismo. No, I'm not Carmen. Y vuelves a regresar a la forma normal del verbo para hacer una respuesta completa. Entonces, I am Alexandra Toledano. En el ejemplo que sigue, en, en estos tres ejemplos, estamos utilizando, ¿te acuerdas que el verbo to be es para he, she o it? Es he is, she is o it is. Entonces, lo cambiamos, ponemos el is al principio. Is he your brother? Y aquí le contestamos nosotros. He is not my brother. En otro ejemplo es Is she your sister? Tú pones She is not my sister, que lo que significa brother es hermano y sister, hermana. Eh, en el ejemplo que viene, como te dije, que son cosas o animales, o lo usas para las cosas que no tienen género, puedes decir la pregunta, ¿is it green? ¿Es verde? ¿Es el significado? Y para contestar, en este caso estoy utilizando mi color aquí. Estoy diciendo, it is not green, it is black. Entonces estoy diciendo, no es verde, es blanco. Para usar el verbo to be en plural y para usar we are, utilizamos we para hablar de una persona que en este caso me incluye a mí
y a una persona más. O sea que son dos personas, pero incluyéndome a mí. Entonces lo cambiamos. Are you running? ¿Estás tú corriendo? Y decimos, we are not running. No estamos corriendo. We are walking. Y aquí también se puede escribir de la manera aren't, que es lo mismo que are not. Es exactamente lo mismo, nada más que quitamos la O y le ponemos una coma aquí arriba. En el ejemplo que sigue, para decir they are, para preguntar, vamos a decir are they. Are they walking? ¿Están ellos caminando? Y nosotros decimos, la respuesta sería they are not walking. Y es el mismo ejemplo. They aren't walking es lo mismo que they are not walking. Entonces, para resumir esto, puse el verbo normal en su forma normal en azul. Digo, perdón, subrayado. El verbo normal está subrayado. ¿Ves? Aquí en todos los ejemplos. Es como se conjuga un verbo. Está con la línea abajo. Y para hacer una pregunta lo puse en el color azul. Y significa lo mismo pero cambiado. Aquí estás preguntándole a una persona. Y la contestación en negativo la puse en rojo. Que sería I am not Panchito en este caso, ¿no? O aquí también la puse en rojo. Entonces traté de ponerlo en colores para que sea un poquito más claro. Entonces, para preguntar está en azul y para contestarlo es la línea de abajo y está en negativo. ¿Sale? Entonces, te veo en el próximo video, mi amor. Te amo, chiquita. Besitos. Bye.